Yo vengo en nombre de Coljuntas. Coljuntas es la Asociación Colombiana de Miembros de Juntas de Calificación de Invalidez. Yo soy el secretario de esta entidad. Nosotros nacimos hace ya 4 años, venimos trabajando por los trabajadores, por los derechos de los trabajadores y por el derecho a tener una calificación digna. Entonces, quiero darle gracias al Ministerio también por abrirnos este espacio, por contar con nosotros en estas capacitaciones. Llevamos ya 2 años trabajando de la mano con el Ministerio en todos los eventos, vamos a todas las regiones. Personalmente he atendido a Quibdó, a la zona de Chocó, Bajo Cauca y ahora aquí en Antioquia, Medellín, en mi sede natural. Yo soy miembro de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Es un tema muy complejo, pero que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado y mis predecesores lo han manejado muy bien. Hablan de control de riesgos, hablan de identificación de riesgos, hablan de peligros y su identificación. Yo desafortunadamente trabajo gracias a ustedes porque no identifican los peligros, no controlan los riesgos y los trabajadores se enferman y se accidentan. Gracias por el trabajo que tengo tan bonito. No quisiera estar haciendo, pero lo hago. Hoy vengo a hablar de promoción y prevención. Ustedes han hablado de peligro, identificación de riesgos, ¿sí? Y controles. Hay una cosa que es muy linda y es que aquí algunos han hablado de productividad, ¿sí? Y algunos de ustedes han sentido que su trabajo es fatigante y es una lucha contra un monstruo indestructible. Eso era lo que decía esta mañana alguien, los monstruos indestructibles. Eso no se destruye y el Titanic se hundió. Se cayó el Big Block, ¿cierto? O sea, todo puede pasar. Nosotros también podemos cambiar la cultura. La doctora predecesora decía, hay que insistir y persistir. Cuando uno hace una acción menos de 2 veces, es desfallecer, ¿sí? Falta de interés. Cuando nosotros llegamos a una organización y no lo intentamos sino una, y a la segunda nos dicen no, y dejamos de hacer eso, nos falta interés para lograr un objetivo. Si nosotros lo hacemos más de 7 veces, somos tercos. Ustedes verán cómo lo quieren que los llamen. Si les falta interés o son tercos. Es importante, tanto la una como la otra. El 2 o el 7 son importantes. Eso depende de la relación que yo tenga en la vida con las personas, la sociedad, la empresa, etc. Obviamente, si yo estoy enamorado de una mujer, yo no voy a ser terco para insistir más de 7 veces cuando ya me ha dicho 7 veces que no, pues no me voy a quedar ahí. Pero si 2 veces me dice no, pues una tercera, cambio de estrategia, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo. Eso es productividad. ¿Ustedes cómo definen productividad? ¿Cuál es su definición de productividad? Hay una definición que está en la RAE. Si ustedes buscan, la RAE dice que productividad es la unidad de productos por unidad de tiempo que se producen en una fábrica, manufactura. O la unidad de kilos de un producto agrícola por hectárea. ¿Sí? Cargas de café, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuánto tiene una carga de café? 90 kilos. ¿Cierto? Entonces eso se mira ahí. Y eso es productividad. ¿Cuántas manos de banano se sacan de un racimo, por ejemplo? En construcción también debe haber forma de medir productividad. Depende de la etapa de la construcción. Si yo estoy levantando muros o estoy tirando una terraza, eso es por metro cuadrado en un día. Y depende de la técnica. Eso es productividad. Y eso es lo que genera una plusvalía económica, que se llama Producto Interno Bruto. ¿Para quién? ¿Para un país o para una familia de un trabajador?
Si yo hablo del Producto Interno Bruto colombiano, estoy hablando de que cada uno de nosotros al año produce entre $1.640 a $1.800 anuales, cada uno de ustedes. Pero si yo hablo del Producto Interno Bruto de ese trabajador que está en la construcción, independiente que sea formal o informal, ese Producto Bruto para ese trabajador equivale a $300, es decir, 1.500 es la plusvalía que él hace para un tercero, ¿sí? Y con eso tiene que vivir. Y cuando yo hablo de esto es porque nosotros a veces no sabemos vender esa identificación de peligros, ese control de riesgos y esas capacitaciones, eso que hacemos para que los trabajadores no se enfermen. Por eso yo creo que mi charla se llama Productividad y Salud en el marco de los sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Como les dije, yo soy Edgar Correa y soy médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, pero también tengo por allá unas cositas interesantes, las cuales la sociedad y mi trabajo me han llevado a hacerlo. Siguiente, por favor. Lo primero es cuál es ese contexto. El primer contexto es ese donde nos vamos a mover, es de productividad. Pero esa productividad para nosotros va en un contexto diferente y es en ese capital humano que nosotros a veces no valoramos, que se nos olvida que es el trabajador y que detrás de ese trabajador hay una familia. Y ese trabajador se nos puede accidentar o se nos puede enfermar. Y es así, como cuando nosotros miramos simplemente una estadística, encontramos cifras como estas. Para el año 2022 teníamos 1.007.000 afiliados al sistema de riesgos laborales. El señor preguntaba, ¿y cuántos informales? ¿Sí? Este simplemente es el 48%, si lo llevamos a otras cifras, de la población que está afiliada al sistema de riesgos laborales. Es decir, hay un 52% que tiene trabajo informal. ¿Es así o no es así? Y esos no están afiliados, ¿qué es lo que nos están pidiendo o que el ministerio quiere llevar? Y eso se hace por muchas cosas, ¿o no? Porque no valoran o el valor de la salud no está presente en nosotros. Yo les hago una pregunta. Ustedes en el último año, ¿cuántas consultas de promoción y prevención han asistido a su IPS? ¿Cuántos de ustedes han ido a hacerse un examen de glicemia para mirar cómo están, a tomarse la presión? ¿Sí? Si son de este auditorio, que hay más o menos unas 100 personas, hay 2 o 3. El resto de las personas no lo hacen. Y eso pasa por el valor de la salud. Y la no afiliación pasa por una cosa que llama el valor de la seguridad social y de tener una vida digna, porque cuando hay una contingencia, llámese accidente o llámese enfermedad, me va a producir un daño, y si yo no estoy asegurado, mi vida deja de ser digna y la de mi familia, porque yo voy a estar incapacitado sin recibir un ingreso, y si yo no tengo ingresos, no tengo comida, no tengo vivienda, no tengo transporte, no tengo vestido y no hay educación para mis hijos. Se perdió la vida digna. Esa es la importancia de estar afiliado al sistema. ¿Sí? Cuando nosotros, qué pena, Cami, disculpa, yo te dije que cuando te mirara me cambiara. Pero aquí hay unas cositas que es importante. Mire, en Colombia, el sector formal de la construcción, por cada 100 personas que trabajan al año, o sea, 240.000 horas trabajadas, se producen 6,48 accidentes. ¿Eso es alto o bajito? Le cuento que esto es con 100. En Europa, ese número de 6,4 es con 100.000 trabajadores. ¿Algo está valiendo mal? Sí, que ha ido mejorando probablemente. Miremos 2 años simplemente.
seguimos 6.46. El cambio no es significativo. Estadísticamente no es significativo. Si vamos a hacer una asociación de razón entre ambos datos, no es importante. O sea, es lo mismo en la práctica. Se siguen muriendo las mismas personas, se siguen accidentando las mismas personas. Es decir, que en los 2 últimos años el impacto de nuestro trabajo es muy bajo. O sea, aquí estoy evaluando su trabajo. Aquí se están viendo ustedes reflejados. Y la enfermedad es 0.03. Es decir, hay un subregistro o la gente no se enferma. Como ustedes vieron toda esta mañana, el peligro y el riesgo es alto. Es decir, debe haber mucha enfermedad y debe haber mucha discapacidad relacionada con esto. Es decir, tenemos subregistro. Y aquí viene por qué Coljuntas está acá. Porque a nosotros nos mandan los casos para que definamos si es de origen laboral o de origen común. Pero no nos los mandan soportados dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica. O nunca nos llegan. Es decir, falta de documentación y por falta de documentación se pierde ese caso en el registro. Siguiente. Ese accidente y esa enfermedad, esa contingencia en salud, me va a afectar todo esto. Y esto sí me afecta económicamente, no solamente el tema humano, ¿sí? Del recurso humano. Me afecta, ¿sí? La empresa porque hay ausentismo laboral. Y ahí me quedó faltando una frasecita de alguien que yo quiero mucho, y es el presentismo laboral. Miren, cosas como estas. Un accidente de trabajo con un lumbago. Esa persona era un obrero de la construcción y ese me levantaba 5 metros lineales de muro. Se me accidentó, tiene un lumbago y en los próximos 14 días no me va a producir ningún metro lineal de muro. Y fuera de eso queda con una patología crónica que lo tengo que sentar en la portería, reclamando papeles, o sea, lo pongo a hacer oficios varios diferentes a lo que él sabe hacer donde era productivo. Eso se llama presentismo. Eso no produce plata en la empresa, eso produce más gastos. Y es el dueño de la obra, el empresario, hasta ustedes mismos, ¿qué vamos a hacer con este señor? Se encartan, eso es presentismo. Entonces, eso es una de las cosas. Nos producen enfermedades laborales, nos produce los mismos accidentes por falta de control, de toma de decisiones oportunas. Nos produce una disminución en la productividad, eso es claro, y eso generalmente se debe a falta de programas de acciones de control del riesgo, de identificación de peligros, falta de medidas preventivas, falta de programas de promoción y prevención y a altas tasas de incapacidad por falta de atención primaria en salud. ¿Sí? Falta de atención primaria en salud. Pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que la seguridad y salud en el trabajo es atención primaria en salud? Uno nomás de este auditorio de 100 personas, 2 por allí. Atención primaria en salud es todas las acciones que nosotros hacemos para procurar la salud de una población. Es decir, nosotros somos parte de la atención primaria en salud y tenemos que tener los sistemas de vigilancia. Y somos los dueños de los sistemas de vigilancia. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a hacer atención primaria en salud y vamos a tener todo esto. Siguiente. Nos preocupamos mucho por tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo como una herramienta gerencial. Si yo les pregunto qué dice la 0312 para el sector construcción, me dan sopa y seco. Yo aquí soy ignorante, soy analfabeta en sistema de gestión. Ustedes saben mucho más. Es más, lo tienen bellamente documentado y son capaces de sacar pruebas para decir que lo tienen de donde no las hay. En la práctica vamos a verlo. Cosas como esta. Afiliación al sistema de seguridad social. Todos llegan y sacan la planilla de Arus, Pila, donde sea.
de la que sea. ¿Sí? Ah, sí, pago seguridad social. Como nosotros simplemente vemos el sello pago y tal, no miramos realmente cuántos días pagaron. Pagaron 2 días, 3 días, 5 días. Y al final del mes el señor no está afiliado al sistema de seguridad social. Y resulta que se accidenta el día 27, el día 28, el día 29. Y le llega y ustedes llaman a la ARL y la ARL les dice, no, es que el señor no está en mora o está desafiliado por falta de pago. ¿Cuántas veces les ha pasado? Entonces, eso es forma de uno tiene sistema de gestión. Sistema de gestión, por ahí una parte dice, pago a la seguridad social. ¿La pagó? Sí. 5 puntos creo que vale eso. Líder del sistema de gestión. Ah, claro, el amigo ingeniero y yo soy tecnólogo del SENA o técnico del SENA, él me firma el programa y yo lo presento. ¿Sí o no? Y ya, y el otro es por amistad, en fin, son muchas cosas. Y esta mañana escuchaba que había falsedad en documento público. Eso es falsedad en documento público para soportar eso. Entonces, llamados de atención. Pero no miramos los sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Cuál es la diferencia? Uno, es obligatorio presentarlo al ministerio. Aquí está el ministerio, ahí está la inspectora, por allá está otra inspectora, no sé, ya se me fue. El arquitecto también es inspector. Y muy juiciosos, y lo tenemos bien documentado. Pero el sistema de vigilancia epidemiológica, que tiene los mismos requisitos del sistema de gestión, no lo tenemos. Preguntas: ¿cómo son los exámenes médicos de ingreso? ¿Con quién lo tienen contratado? ¿Y qué les pide este personaje para hacer esas evaluaciones médico-ocupacionales que son la puerta de entrada? Ahorita hablaban de espirometría, rayos X. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros desde Coljuntas queremos que el plan, la atención primaria en salud de los sistemas de vigilancia ingresen a una cosa que debería quedar en el sistema de salud como historia clínica única. Es decir, que cualquier médico, cualquier IPS y cualquier profesional de la salud sea capaz de ver el seguimiento transversal en tiempo cronológico de ese individuo. Es decir, no necesitaríamos nosotros cada cambio, sobre todo en esta población que es flotante, que es cambiante, que son periodos cortos y que dependen de la etapa de la construcción, no necesitaríamos todo cada 6 meses, cada 3 meses hacer el mismo examen, porque eso es un desgaste económico. Ya tendríamos un historial claro y podríamos mirar con esa carga que él viene con esa carga de enfermedad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que procurar. Entonces, no riñen el uno con el otro. Pero hay que lograrlo. Eso es reforma en salud. ¿Y cuántos de nosotros hemos ido a participar en eso? Estamos en eso. Y reforma laboral. ¿Cuántos de nosotros hemos ido? ¿Listo? Y finalmente está el proyecto de rehabilitación, que también debe ser una atención primaria en salud. ¿Cuántos de nosotros hemos participado? Reintegro laboral. ¿Sí? Los riesgos en las etapas de construcción. Yo no les voy a hablar de peligro. El peligro está latente en todas partes. ¿Yo tengo peligro aquí? Sí. Tengo peligro porque estoy en contacto con ustedes. Sí. También, peligro arriba. O sea, tengo el peligro. ¿El peligro me genera un riesgo? No sé. Depende si digo algo malo en contra de ustedes o no. Si alguien se enoja conmigo o no. Si hay un temblor o no. ¿Sí? Si el techo está malo y llueve y me cae una gotera, o se cae una lámpara y me cae en la calle, eso depende. Generalmente, como decía la doctora, los peligros, los riesgos están controlados, el peligro está latente. Siempre el peligro está ahí, en cualquier parte. Yo salgo de aquí, voy a pasar la calle, el riesgo público, el automóvil, etcétera, ustedes estamos por el jardín botánico. Estos son los riesgos por etapas de una construcción.
Y los sistemas de vigilancia epidemiológica deberían obedecer a esos riesgos. ¿Sí? Ejemplo, descapote, demolición, excavación, pilotaje y cimentación. Yo me acuerdo, hace unos años, uno iba a una obra y encontraba al pilero, un negrito, porque son los únicos que meten a esos huecos de 7 y 8 metros abajo. Sí, porque allá meta un blanco como yo allá verá cómo sale de allá. Le sale con choque de calor. Sí. El choque de calor. Sale a colapsado. Entonces, ese tema es importante. Pero se les cae el balde. ¿Sí? Se les cae el balde, ya, gracias, 7 minutos. En fin, tiene una serie de cosas. Ese examen médico que yo les decía, que ustedes contratan con otra persona para ese pilero, para cualquier otra actividad de estas, en eso. Hay otra actividad de alto riesgo ahí, y es que ponen a un sardino a manejar la mezcladora de cemento para vaciar, y ese generalmente termina amputado de 1 o 2 dedos. ¿Cierto? Ese es el que más accidentes, lleva 3 o 4 meses. En la investigación eso no aparece. Yo les hago una pregunta. Ustedes cuando pidieron ese examen médico de ingreso, esa aptitud laboral, ustedes le pidieron a esas personas que esa entidad haga todo lo que tiene que hacer. Sí, todos van a contestar sí. Es que él debe saber qué debe hacer. Entonces yo les hago preguntas como esta. Le entregaron todos los insumos para que él haga lo que tiene que hacer. Ejemplo, perfil del cargo. Ejemplo, los riesgos que hay en ese puesto de trabajo. Las condiciones que tiene que tener esa persona que va a ocupar ese puesto. ¿Sí? La condición psicofísica, la condición mental para ocupar ese puesto. O sea, son muchas cosas. Y lo peor de todo es que si nos cobra más de 25.000 pesos, no lo podemos contratar porque es muy costoso. ¿Sí? O el examen con énfasis en osteomuscular. Ya me van a cortar, hablé de 3 minutos ahí. En ese orden de ideas, cada uno de esos tiene. ¿Yo qué tengo que hacer en cada etapa de ese proceso de construcción? ¿Sí? Que voy a tener un peligro, un riesgo, voy a tener una enfermedad conforme al 1477. ¿Sí? Hay unas que son directas. ¿Cuáles son las enfermedades directas? Todas las que tienen que ver con material particulado. ¿Sí? Sílice, carbón, asbesto, algodón. Entonces voy a tener silicosis, asbestosis, neumoconiosis varias, voy a tener mesotelioma, ¿sí? Y todavía puedo tener en profesionales de la salud que trabajan con COVID, ¿cierto? Pero aquí ese no es el tema. Yo tengo que implementar un sistema, puede ser un sistema de vigilancia pasivo, ¿sí? Que es normal y que es propio del aseguramiento. Estoy seguro que la ARL, el Administrador de Riesgos Laborales, lo tiene. Pero esto también tiene que pasar por el sistema de salud, empresa promotora de salud. Y ni siquiera se habla. Ni siquiera se habla. ¿Por qué se está enfermando la gente? Y esas son las entidades. Y ustedes deberían conocer de qué está consultando su gente allá. Pregunta: ¿a quién les ha dolido el hombro en el último mes? 1. ¿A quién le ha dado 2, 3? ¿A quién le ha dolido la región cervical? 7. ¿A quién le ha dolido la región lumbar? ¿Listo? ¿Y dónde está eso registrado en su sistema de vigilancia epidemiológica de sus empresas? Y estoy seguro que muchos de ustedes tienen que manipular, movilizar y transportar cargas. Y son factores de riesgo para eso. ¿Sí? Es importante, se necesita coordinación, y la coordinación es este señor que se llama SSCT de la empresa. ¿Sí? Segundo, pasamos. O también podemos hacer vigilancia activa. ¿Sí? Y esta se hace no solamente informando, detectando los casos, sino interviniendo de esos casos.
¿Yo qué voy a hacer? Ahorita me hablaban a mí del tema de silicosis y el tema de asbesto, y hablaban de las radiografías con lectura de OIT, oílo. ¿Sí? Les cuento, la norma establece que él debe ser un médico, no necesariamente radiólogo ni neumólogo, un médico especialista en salud ocupacional o estos dos últimos que les dije, que sea clase A, y esa placa puede ser leída por 2 médicos clase A o uno tipo B. ¿Para qué sirve esa lectura? Simplemente sirve para decir que hay una probabilidad de que esté enfermo, no sirve para decir que está enfermo. Ya le toca al sistema determinar si está enfermo o no, y le corresponde al sistema de seguridad social, en primera oportunidad, las aseguradoras, de decir si es de origen laboral o de origen común. Y en primera instancia las juntas regionales, y en segunda instancia la Junta Nacional, y finalmente al sistema judicial laboral determinar en su proceso, en última instancia, la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral si es de origen laboral o no. Pero ¿con qué instrumento o cómo se hace eso? ¿Con qué pruebas? Con la prueba que están aportadas o en el sistema de vigilancia epidemiológica activo o pasivo. Me van a cortar la cabeza. Estoy en riesgo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Detectar la ocurrencia, identificar, cuantificar, detectar cambios, investigar, controlar, planear y evaluar medidas de prevención, que es todo lo que han visto toda esta mañana. Pero enfocados ¿en quién? En la razón real de nosotros. La razón real de nosotros no es el control de riesgos, qué pena con la otra persona. La razón real nuestra, la existencia de nosotros en las empresas, son los trabajadores y sus familias, los seres humanos. Siguiente. ¿Qué se vigila todo esto? Desde heridas, quemaduras, fracturas, amputaciones y muerte, desórdenes osteomusculares, alteraciones auditivas, patología pulmonar, patología de la piel, patología del sistema nervioso central. Yo tuve un caso de un soldador, ¿sí? Un soldador trabaja en construcción, sí, que tenía Parkinson. Y ahí viene por qué le dio Parkinson, por los humos de la soldadura. ¿Quién de ustedes ha identificado ese peligro y ese riesgo en su empresa, en su trabajo? Siguiente. Entonces debemos implementar un sistema de recolección de datos, operacionalización de las guías normativas. ¿Cuántos de ustedes se han leído las gatizos y conocen las gatizos? Sí, pesado, pero existen y es legal. De cumplimiento legal, entre otras cosas. Hay que detectar los posibles casos enfermos y derivarlos al sistema de salud. Problema, que la IP se los reciba. Problema, que no los mandemos. ¿Cierto? Pero hay que insistir y persistir. Clasificar los casos y lo más importante, validar la información que sí sea veraz y que sí sea confiable. Ejemplo, paciente expuesto a sílice, pero fumador también. Entonces, si yo me fumo 3 cigarrillos o 10, es como si me fumara medio paquete. Fumarme 3 y fumarme 10 cigarrillos al día es lo mismo. Fumarme entre 10 y 20 es lo mismo. Y fumarme más de un paquete es gravísimo. Entonces eso es importante. Pero adicionalmente, si le meto marihuanita, si le meto tusi, ¿cuántos de ustedes tienen programas de vigilancia epidemiológica para sustancias psicoactivas? Eso es importante. Siguiente. Tercero, interpretar toda esa información, ¿sí? Definir la información para elaborar material de difusión, lo que ella decía, comunicar. Decir que sí hay enfermos, decir que la gente sí se enferma. Y eso es lo que más nos duele. Cuando nosotros nos califican una enfermedad laboral, le echamos tierrita, ¿sí? O la metemos debajo del tapete porque es que es mi licencia. Yo en estos días hablaba con alguien y decía, la única solución para visualizar el problema es que realmente se cumpla lo que dice el sistema de riesgos laborales, y es que se genera una responsabilidad penal para el dueño de esa licencia y para el dueño de la empresa, ¿sí? Es decir, que se vaya para fiscalía y responda por esos daños.
porque de la otra forma no. Siguiente. Mil gracias. Ahí disculpan porque va con el profesor.